ratas, muerte y peste. Su nombre significa portador de enfermedades, y aunque en la antigüedad tan solo pronunciar su nombre anunciaba destrucción y calamidad, hoy en día representa una de las entidades diabólicas más aterradoras de la cultura popular. Por supuesto, estoy hablando de Nosferatu, el icónico monstruo que vino a popularizar el género de vampiros en la pantalla grande. Desde F.W. Murnau hasta su más reciente adaptación por parte de Robert Eggers, esta es la historia cinematográfica de Nosferatu. Si bien es cierto que no se sabe con exactitud el origen de la palabra Nosferatu, su popularidad cobró fuerza después de que se usara en la novela Drácula del irlandés Bram Stoker. Stoker tampoco da señales de su origen, sin embargo, enfatiza que era utilizada en Rumanía como un sinónimo para referirse a los vampiros, también conocidos como los no muertos. Las leyendas e historias de vampiros y sobre todo el relato de Drácula de inmediato llamaron la atención de otros creativos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de estas personas era el ocultista Alvin Grau, que tras hacer varios viajes al interior de Europa quedó cautivado con las historias de no muertos y más específicamente con los Strigoi de Rumanía, a quienes los habitantes de los pueblos se referían como Nosferatu, una palabra maldita que causaba miedo de tan solo escucharla. Fue durante su servicio en la Primera Guerra Mundial que una de estas historias llamó su atención. Era invierno y se encontraba en Serbia, y uno de los granjeros le contó cómo tras la muerte de su padre este se había convertido en un vampiro, por lo que la gente del pueblo le tuvo que dar caza. Grau además estaba fascinado con lo sobrenatural, por lo que tras varios años de estudio fundó junto a Enrico Dickman en 1921 la productora de cine Prana Films, una empresa que estaría dedicada únicamente a la realización de películas de temática ocultista. La primera de estas cintas sería Nosferatu, una historia sobre un vampiro que buscaba la adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, Grau no pudo conseguir los derechos cinematográficos del libro, por lo que le encargó al guionista Heinrich Gehlen que se las arreglara para adaptar un libro sin infligir el copyright. Heinrich, sin embargo, lo único que hizo fue cambiar los nombres de los personajes y cambiar también uno que otro detalle, como las locaciones o las características del vampiro. Aún así, su aporte sería significativo, ya que fiel a la etimología de la palabra Nosferatu, hizo bastante énfasis en la plaga de ratas que vemos en la cinta. Y como la película tenía un bajo presupuesto, se buscó economizar en todo, por lo que el propio Alvin, además de producir, se encargó del maquillaje, el vestuario, los decorados y algunas cosas de la utilería, como las cartas que vemos a lo largo del filme, que en sus páginas esconden mensajes ocultistas encriptados y también símbolos alquímicos. Para dirigir el escogido fue F.W. Murnau, quien recientemente había estado cobrando fama a lo largo de Alemania por ser uno de los principales exponentes de la corriente expresionista. Murnau quedó fascinado con el texto que se apegaba al estilo que venía construyendo. Sin embargo, como había poco dinero para rodar, solo se contaba con una cámara, por lo que también había un solo negativo de la cinta. Resolver el asunto fue cosa de precisión, ya que el cineasta se apegó fielmente a las notas de Heinrich sobre el posicionamiento de la cámara y la iluminación. De todas formas, estas dificultades no fueron impedimento para que su talento fuera desplegado y al final con pocos recursos pudo sacar la cinta adelante. Fue en julio de 1921 que comenzó el rodaje en Wismar, Alemania. El elenco estaba listo para una jornada nocturna, algo inusual que se volvería común. Quedaron todos sorprendidos cuando en medio de escena apareció una figura fantasmal que parecía sacada del mismísimo infierno. Era Max Schreck, el actor protagonista que le daría vida al conde Orlok, el vampiro de la cinta. Todos quedaron atemorizados por la caracterización de Schreck y lo más enigmático de todo es que nadie conocía nada de él, ni siquiera su nombre. En secreto, Alvin Grau y Murnau se las habían ingeniado junto al actor para hacer creer a todos que era un vampiro de verdad, un vampiro que Murnau había encontrado en alguna parte. Gracias a esto, la filmación consiguió actuaciones genuinas y tomas aterradoras. Nadie sabía que Schreck era un actor de teatro que actuaba conforme al método y que estaba metido en su papel en todo momento. De no ser por su fallecimiento años después, todos seguirían creyendo que era un vampiro real, por lo que incluso después del rodaje varias personas siguieron convencidas de eso. Estrenada el 4 de abril de 1922 en Alemania, la cinta se convirtió en un éxito de inmediato. La gente estaba tanto fascinada como aterrada con el vampiro de Murnau y Grau.
Sin embargo, algo inesperado sucedió. Poco tiempo después, ese mismo año, Florence Bancroft, viuda de Bram Stoker, recibió una carta anónima proveniente de Berlín. En la carta había un programa de un evento cinematográfico que se había presentado en el Jardín Zoológico de Berlín, presentando a Nosferatu, una sinfonía del horror, descrita en el folleto como una adaptación libre de Drácula. Bancroft, viuda y administradora delegado de su esposo, enfureció tras ver aquello y de inmediato emprendió acciones legales contra Prana Films. Tanto Florence como los productores se fueron a los juzgados, y el dinero gastado en abogados y en la demanda provocó que Prana se declarase en quiebra y cerrara sus puertas, siendo Nosferatu su única producción. Asimismo, el juez ordenó la destrucción de todas las copias hechas del filme, pero por fortuna algunas personas lograron esconder negativos, por lo que con los años la cinta, que por un tiempo se dio por perdida, pudo volver del mundo de los muertos, por decirlo de alguna forma. Hoy en día, tanto la película de Murnau como el libro de Stoker están libres de derechos de autor y cualquiera puede hacer su propia versión de ambos, incluso distribuirlos. Pero como podrán suponer, un remake de la cinta no se hizo esperar, al menos no mucho tiempo, y en 1979 el cineasta Werner Herzog estrenó su propia versión. Herzog, a diferencia de Moore, no tuvo suerte, ya que en 1979 habían expirado los derechos del libro, por lo que pudo incluir los nombres originales de los personajes en su película. Aún así, la cinta de Herzog no era una adaptación de Drácula, sino un remake directo de la película de 1922, versión a la que el cineasta llamó un homenaje a la que él consideraba la mejor película jamás hecha en Alemania. Con un presupuesto mínimo, Herzog rodó la cinta únicamente con 16 personas. Entre su equipo estaba el actor Klaus Kinski, que ya antes había colaborado con el cineasta y que ahora se ponía en la piel del conde Orlok, rebautizado como Drácula. Las intenciones del crew eran filmar en Bremen, sin embargo, el ayuntamiento no concedió los permisos y la producción se trasladó a la localidad holandesa de Delft, donde las autoridades permitieron la liberación de 11.000 ratas para rodar una secuencia. Lo que nadie se esperó es que los animales se reprodujeron tan rápido que pronto esos 11.000 escalaron a 30.000, por lo que tras el rodaje de la cinta el alcalde le ofrecía dinero a los habitantes del pueblo por cada rata capturada. A pesar de que la cinta estaba siendo rodada en Alemania y algunas partes de República Checa, la distribución internacional corrió a cargo de 20th Century Fox. La Fox se acercó a los productores y el director para solicitar que el filme fuera rodado en inglés para así ser atractivo a los estadounidenses. Herzog accedió de cierta forma, ya que los actores filmaron sus diálogos tanto en inglés como en alemán, evitando así el doblaje al llegar a países de habla inglesa. Como era de esperarse, muchos críticos señalan que si bien en ambas versiones los actores dicen y actúan sus líneas, la que está en alemán es la mejor. Tras su estreno, la cinta recibió elogios. A diferencia de otras versiones de Drácula, la Nosferatu de Herzog consiguió un ambiente de terror único que se caracteriza por la creación de una atmósfera sombría y que enfatiza en la soledad del vampiro y también en lo siniestra que ésta resulta. Titulada como Nosferatu Phantom der Nacht, la cinta pronto se convirtió en un clásico casi tan importante como la versión de Murnau, una película sombría y gélida que fácilmente puede causar escalofríos, sobre todo por las excelentes interpretaciones y la caracterización de Klaus Kinski. Una secuela directa de esta película se estrenó en 1988, titulada Nosferatu en Venecia. La cinta contó de nuevo con la participación de Kinski, sin embargo Herzog no estuvo presente como director. La siguiente vez que veríamos el conde Orlok en la pantalla grande no sería sino hasta el año 2000, cuando Elias Merich estrenó La sombra del vampiro, película que nos narra cómo aconteció el rodaje de Nosferatu, pero contada desde un punto de vista legendario. La película aborda a Murnau, Alvin Grau y Max Schreck como personajes filmando Nosferatu, solo que la base de la historia es la leyenda que afirma que Schreck era un vampiro de verdad. Esta vez quien se puso en la piel del monstruo fue Willem Dafoe. Para 2024, una nueva adaptación de la película de Murnau llega ahora de la mano de Robert Eggers. Fue en julio de 2015 cuando la productora Studio 8 consiguió los derechos para una nueva versión del clásico. El primero en ser llamado fue Eggers, que por entonces estaba cosechando éxito con The Witch.
Eggers se sintió tanto entusiasmado como horrorizado al ser escogido para este proyecto. Nosferatu, según comenta, es una historia que desde la adolescencia lo viene persiguiendo, ya que incluso a principios de los años 2000 realizó una obra teatral inspirada en la cinta y en la que él mismo le dio vida al conde Orlok. Eggers sintió que al apenas estar empezando en el cine era muy pronto para cargarle una responsabilidad tan grande como el hacer un remake de un clásico, por lo que lo prudente sería esperar. Así pues llegaron The Lighthouse en 2019 y más tarde The Northman en 2022. En este lapso de tiempo, Chris Columbus se sumó al proyecto como productor. Sin embargo, para ese entonces, Eggers comenzaba a dudar de que él se pudiera hacer cargo de la película. Por fortuna, tras el estreno de The Northman, el cineasta confirmó que ya estaba trabajando en el guión, pero que desarrollarlo le estaba llevando más tiempo de lo esperado. Para el diseño visual de la cinta, Eggers no tomaría completamente como inspiración el expresionismo que tanto hizo característica a la cinta de 1922. Por el contrario, esta nueva versión busca un estilo más apegado al romanticismo que le da un aire gótico y sobrenatural. La fotografía principal a su vez se llevó a cabo en locaciones de Alemania y Transilvania, destacando entre todos el castillo Corbin, conocido por ser el castillo del conde Drácula, o más bien el castillo que inspiró a Bram Stoker. La cinta está protagonizada por Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Lily Rose Depp y Nicholas Hoult, y al igual que las versiones anteriores, pinta para ser una de las películas de vampiros más aterradoras que hayamos visto. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuéntame cuál es tu versión favorita de Nosferatu y si esperas esta nueva que está por salir. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.